Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy. Estamos en una edición más de Web Talks. Qué bueno que están aquí con nosotros. El día de hoy nos emociona muchísimo el hecho de que estén acompañándonos. Número uno, porque pues es una edición más de este trabajo que ya tenemos más de un año haciendo, lo que ha sido resultado fantástico y un resultado muy halagador, y sobre todo el poder hacer contacto con tanta gente que no nos imaginábamos, vaya sacando provecho el tema que hemos estado pues ya más de un año, algunos encerrados en casa y teniendo que pasar por esta circunstancia. Mi nombre es Víctor García, yo soy director de Chain Solutions y les agradezco que de nuevo nos estén acompañando el día de hoy. El día de hoy les cuento que tenemos una fantástica personaje que viene desde Colombia, y cuando digo viene no es que no va a estar físicamente con nosotros, pero va a estar presencial, ¿no? Desde Colombia con nosotros, y va a compartir un poco, porque es improbable, creo yo, que en una hora nos vaya a compartir todo lo que sabe, porque es bastante. Yo tengo ya meses en contacto con ella a través de una plataforma social profesional, y nos ha ayudado a algunos de nosotros a comprender, ver las circunstancias relacionadas a la seguridad y sobre todo al tema relacionado con la cadena de suministro, la logística. Y pues lo que acabo de decir, el tema de la seguridad es el primer paso que debemos, creo yo, de cuidar, de buscar y sobre todo de que prevalezca esos elementos dentro de la cadena de suministro. Antes de hacer la presentación debida a la invitada del día de hoy, me gustaría hacerles una invitación también a ustedes a nuestro próximo curso a distancia, en línea, de gestión logística, que será este próximo 7 de mayo. La información la pueden encontrar ustedes en nuestra página website, chainsolutions.mx. También lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí estamos como Chain Solutions en Instagram, en YouTube, en Facebook y sobre todo en Twitter. ¿Por qué no? En el LinkedIn también nos pueden buscar y pueden ayudarse a compartir esta información a otros que necesiten acerca de la preparación en cuestiones logísticas. Nos encantaría tenerlos en nuestro curso. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Milena Jiménez desde Colombia, de Cargo OK. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? Hola, Víctor, gracias, muy emocionada, me siento muy honrada de ser parte de los invitados a Web Talks en la segunda temporada. Felicitaciones, creo que es un escenario fantástico para nosotros los profesionales en comercio internacional, en logística, distribución, en los que estamos participando en la gestión de la cadena de suministro, y por eso deseo agradecerte toda esa trayectoria, ya una década de Chain Solutions, y ahora con este maravilloso programa. Gracias, Víctor. Hombre, pues nada que agradecer. Y mira, como lo comentaba hace un momento, aprovechamos esta distancia para traerte cerca, ¿no? Qué curioso que utilicemos la palabra distancia y cerca en la misma sentencia, pero la realidad es de que nos da pie a que tengamos este contacto con gente que antes no teníamos la oportunidad de poder charlar. ¿Por qué? Porque estábamos ocupados probablemente en el día a día. Pero ha sido una pauta, creo yo, para poder encontrarnos. Hemos tenido ya personajes desde Asia, Europa, América, y ahora que tengamos la oportunidad de que tú nos puedas contar acerca de tu experiencia y sobre todo de lo que tú conoces, y conoces bastante, porque ya lo que ya he leído, que nos has inspirado a varios a que sigamos leyendo al respecto, y hemos tenido algunas coincidencias que ya te platiqué en una sesión anterior, la cual yo creo que pues no son coincidencias, ¿no? Sino son indicativos o por lo menos destellos del destino que yo creo que nos dice que por ahí debe ir el camino, ¿no? Oye, Milena, voy a hacer su presentación tal cual, formal, de quién es usted para las personas que no la conocen, que sepan un poco acerca de su bagaje en la cuestión profesional, que yo estaría encantado de compartir. Eh,
Para ser preciso y hacer una presentación digna a Milena, les cuento que Milena es empresaria colombiana, tiene más de 25 años de experiencia en el sector logístico de la región. Ha creado numerosos servicios que han impactado con éxito precisamente el mercado y siendo reconocida como la dama de la logística en Colombia precisamente. ¿Por qué? Pues porque tiene una larga trayectoria ya en este rubro y sobre todo en el ámbito empresarial en el sector CEO y fundador también de empresas, accesorios logísticos y Cargo OK. Cargo OK Logística es el nombre completo. Para ofrecer servicios a los exportadores, a los importadores y transportadores con soluciones por cumplir con la entrega de un producto perfecto y entregado a tiempo, que es una de las frases que se buscan dentro de la logística. El factor tiempo y el factor distancia son fundamentales. Y el día de hoy, Milena desea compartir con nosotros, como profesional en comercio internacional, y especialista en logística en las empresas, la naviera APL, American President Lines, General Motors, distribuidora Nissan, y hoy representa exclusivo de Buffers USA, Incorporated, Upsortec, International Damage y Logistic en Colombia. Es conferencista también en universidades, en distintas universidades, sobre temas relacionados con logística y transporte, y hoy nos va a acompañar con un tema interesante que seguramente les va a ustedes a dejar algo de aprendizaje, nos va a dejar pensando seguramente, y a lo mejor nos deja algo más positivo que eso. El eslabón perdido en la cadena de suministro. Bienvenida, Milena, de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos y me gustaría empezar compartiendo algunos datos que ustedes están viendo en pantalla actualmente. Creo que los datos gráficos nos van a quedar mucho mejor en nuestra mente, pero estos datos son básicos en el tema logístico. Debemos de comprender que así como México, Estados Unidos, Suiza, Colombia también tiene un ranking logístico. Actualmente es el número 59 en el ranking logístico del año 2018. Sin embargo, en el año 2016 estaban en la posición número 96, de acuerdo al Banco Mundial. Entonces, cambiar del 96 al número 59 es un brinco amplio, ¿eh? Ya veremos qué podemos percibir de esos cambios. Colombia tiene un flujo aproximado de 4.25 millones de TEUs que se mueven en los puertos en este país. Los rubros los más grandes del costo total logístico están precisamente en el 37% en el transporte y la distribución de las mercancías, 20% en el almacenamiento y 17% se refleja en las compras y manejo de provisiones, con un costo de 14.9 sobre las ventas promedio de las empresas. Estamos hablando aproximadamente de que 15 pesos de cada 100 pesos que se invierte de cualquier empresa están precisamente relacionados a la logística. El 73% del transporte en Colombia es por medio terrestre en el país, muy parecido a México, y el 23% es férreo, sobre todo en el tema del carbón y el petróleo, y sería 97% si no consideramos esos rubros. Milena, con lo antes mencionado, damos pie al inicio de la charla. Me gustaría a mí hacerte la primera pregunta, que va en función precisamente de estos elementos que acabamos de mencionar. Y la primera pregunta es, si hablamos de un eslabón perdido, ¿cuál sería el eslabón perdido del que nos estamos refiriendo en la cadena de suministro de las empresas o en la actividad logística en la que trabajamos? ¿A qué se refiere? Víctor, el eslabón perdido en la cadena de suministro, que es una problemática que yo voy a presentar el día de hoy, es lo que yo he venido observando con un trabajo muy juicioso en los últimos 5 años y básicamente es un proceso, es una actividad en la cadena de suministro que hace que yo confirme hoy que el eslabón perdido es la estiva y sujeción de la carga. Ya sea en su unidad de transporte, sea un furgón, sea un remolque, sea un contenedor, sea el mismo buque, ese eslabón lo tenemos olvidado. Puede suceder que esto genere controversia, que hayan algunos profesionales y colegas que hoy nos acompañen que puedan tener otra idea, otra problemática, que también consideren ese eslabón perdido. Pero el día de hoy debo afirmar con seguridad de que debemos atender este eslabón, que debemos atender este proceso o esta actividad logística. Excelente. Entonces, a partir de esa afirmación que ya hago,
encontré en toda mi experiencia de trabajo, de campo, porque como empresaria estaba en un rol muy pasivo, muy de escritorio, más de comercializadora de productos para el aseguramiento de carga, pero empecé a ver problemas en los generadores de carga y en las empresas exportadoras que hablaban de reclamaciones, que hablaban de averías, que hablaban de quejas o reclamaciones de los clientes, incluso con el riesgo de perder ese cliente en el exterior, que todos sabemos que es tan difícil lograr en nuestra región. Entonces, ahí es cuando pueden ver en esta imagen que les presento, en esta diapositiva, eh, cuatro imágenes que son infortunadamente de clientes en Colombia que en algún momento acudieron a mí y me dijeron, Milena, estamos teniendo problemas y podrían estar utilizando absorbentes de humedad, que es utilizado para la protección contra la condensación dentro de los contenedores, podrían estar utilizando bolsas inflables, que es un elemento que es reconocido para fijar carga y estaba fallando. Y así habían varios casos en donde ya me motivó a que tendría que buscar la forma de llegar a esas empresas, llegar a esas grandes plataformas logísticas y evaluar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba causando esas reclamaciones o esas averías. Y ahí confirmé que era la estiva y la sujeción de la carga, que a pesar de que incluso tuvieran elementos para asegurar la carga, no los conocían muy bien o no los podrían manejar o no los podrían saber en qué posición colocarlos o qué cantidad correcta utilizar en el momento de la estiva o de la sujeción. Y entonces, ahí es donde ya empiezo a investigar y a estudiar sobre el tema y confirmo que no me puedo quedar solamente en un rol de comercializador, sino de asesor, de llegar a esas empresas a indicarles qué deben hacer con su carga, desde la elaboración de un plano de carga, que eso no existe. Yo diría que en Colombia, no sé qué pasa en México, Víctor, pero en Colombia yo diría que si queremos hablar de porcentajes, un 90% de las empresas no tienen un plano de carga. No sé si sucede eso allá, Víctor, pero la verdad eso, cuando uno habla de planos de carga, la gente lo relaciona más con el buque, como el plano de estiva de un buque. Pero resulta que las cargas están sometidas no solamente a fuerzas dinámicas o estáticas en lo que es el medio de transporte marítimo, sino que también tenemos un transporte terrestre que tiene unas fuerzas de gravedad o unas fuerzas dinámicas que tenemos que considerar en el momento de que yo vaya a transportar un producto. Entonces, de ahí a que no exista esa persona o esas personas que estén líderes de un proceso olvidado como es la estiva y la sujeción de la carga, haciendo esa verificación de qué es su carga. O sea, es que ni siquiera saben qué es su carga, o el que produce se queda con los datos, se queda con el dato de cuánto pesa, qué volumen, su geometría, su centro de gravedad, y eso no lo informa al operador logístico o a la persona responsable de tomar esa mercancía, colocarla en su medio de transporte y asegurarla. De ahí a que la palabra estiva no tiene que relacionarse solamente con lo que es el aseguramiento de la carga en un buque. Es general. La palabra estiva es sinónimo de colocación, de situar una mercancía en una unidad de transporte en donde yo hago una colocación, hago una distribución, hago una protección de esa mercancía y hago una fijación, una sujeción de la carga en su unidad de transporte previamente planeado, previamente con un plano de carga que se le esté informando a esos operarios logísticos responsables de esta función, Víctor. Entonces, con eso espero dar todas las razones por las cuales afirmo que el eslabón perdido es la estiva y sujeción de la carga. Me parece muy completo y de hecho, Milena, te vas a la parte fundamental del movimiento logístico, ¿no? Que es la unidad más pequeña dentro de este ámbito, que sería las tarimas, por ejemplo, las cajas que van dentro del contenedor. Regularmente estás en lo correcto, creo yo. El tema de la sujeción y la estiva lo relacionamos con el tema marítimo únicamente, pero como ya lo vimos, en el país de Colombia hay una réplica muy cercana a lo que sucede en México en función del movimiento de mercancías, que es terrestre más que marítimo o ferroviario. Y definitivamente ahí es donde nos involucramos nosotros, los profesionales logísticos, en conflictos, ¿no? Derivados de qué?
pues el mal manejo de las mercancías o el desconocimiento, como tú ya los estás expresando, del tema de los tecnicismos que existen, ¿no? El tema de la estiva que conlleva y el tema de la carga. Por qué consideras entonces que el eslabón perdido en la cadena de suministro es el aseguramiento de la carga? ¿Qué específicamente te llevó a esa acción? Que a mí me encanta la parte en la que mencionas tú de si tengo que hacer algo al respecto, ¿no? No puedo dejarlo nada más aquí, sino tengo que moverme a otro lugar de trinchera y hacer algo al respecto. ¿Por qué dices tú que es precisamente la estiva y la carga? Yo te quiero dar la respuesta contándoles la historia que partió una historia que les voy a contar, que es lo que partió mi vida profesional en lo que era antes y ahora. Y por qué se creó esta conferencia del eslabón perdido de la cadena de suministro. Y es lamentablemente un accidente. Voy a contarles la historia. Son historias que no se ven, pero cuando ya las conocemos y las analizamos y profundizamos sobre las razones que causaron el accidente, es cuando van a entender por qué estamos hablando hoy en esta conferencia del eslabón perdido en la cadena de suministro. Es una historia de una familia que el 23 de diciembre del 2011, como muchos de nosotros, planeamos nuestras vacaciones, vamos con papá, mamá, vamos hijos, abuelos, una familia completa, va en ese vehículo en su viaje de vacaciones. Como todos hemos planeado nuestras grandes vacaciones, felices, pero el mismo día va un portacontenedor, un chasis, con un contenedor de 40, lleva madera, láminas de madera, donde es una carga que estaba pesando más o menos unas 13 toneladas, con la tara del contenedor diríamos que son 15 toneladas. Por alguna razón el conductor pierde el control del vehículo, el control de la tractomula, cambia de carril y desafortunadamente pasa algo que no tiene por qué pasar. Y se desprende el contenedor de los enganches, de los candados que aseguran el contenedor, se desprende y cae sobre el vehículo, que ustedes pueden ver es un vehículo pequeño y lamentablemente aplasta perdóname la palabra, pero es literal lo que sucede, a esta familia. Mueren 6 personas, Víctor. Muere los 5 miembros de la familia que iban en este vehículo, en donde había una niña de 7 años, y muere el conductor. Cuando sucede esta noticia, me llama una empresa de transporte y me dice, Milena, los Twistlocks fallaron. Twistlocks. Twistlocks es la imagen que ustedes pueden ver al lado derecho, pintada con amarillo. Es un dispositivo, no sé cómo le digan allá en México, Víctor, es el dispositivo que hace el aseguramiento, el enganche, el candado que asegura el contenedor a su unidad de transporte, a su plataforma o al portacontenedor. Y eso, te podrás imaginar que cuando uno es comercializador de estos elementos, uno no puede pensar que uno pueda ser indirectamente causante de un accidente porque está entregando elementos que no funcionaron correctamente, que fallaron, que hay algo que sucedió que ese contenedor cayera. Afortunadamente, los Twistlocks no habían sido suministrados por mi compañía. Sin embargo, a mí me impactó muchísimo, Víctor, esta noticia y haber tenido la mínima probabilidad de que indirectamente hubiéramos sido responsables por algo tan importante como les dije al comienzo, y es la capacitación y es la asesoría. ¿Y qué sucede? Le envío esas imágenes que ustedes ven, hubo muchas imágenes sobre ese accidente, se las envío a Suecia, a la empresa que fabrica esos elementos, que es Buffers, y les consulto qué creen que pasó, qué sucedió acá. Cuando me dan la respuesta, yo no lo podía creer, Víctor. La respuesta es que, si ustedes se dan cuenta en esa imagen, a mano derecha, hay una palanca, y hay la cabecita que se nota que giró de su posición. Resulta que el conductor no había girado el Twistlock. Y eso me impactó de una forma que yo decía, ¿cómo así que tiene un portacontenedor y no asegura o no utiliza ese elemento? Cuando yo decido tomar acción haciendo capacitación y asesorías a las empresas de transporte, en una de esas charlas me contesta un conductor hablando de este accidente y me dice, señora Milena, es que nosotros los conductores, choferes, como creo que le dicen en México, nosotros no aseguramos el contenedor cuando va lleno. Cuando va vacío, sí. Esos fueron segundos que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué existen conductores y choferes de tractomulas que no están siendo bien capacitados y formados en un elemento tan crítico
que lleva ese valor que preciado de los logísticos, que es nuestra mercancía. Como me dice un cliente, Milena, son mis inventarios, te los dejo a tu cuidado. Y entonces yo hago la analogía de cuando tenemos hijos o tenemos, incluso ahora que está este boom de las mascotas, que queremos que nos las cuiden, que queremos tener ese cuidado a cargo de personas competentes, idóneas, lo mismo diríamos y pues debe pasar con la carga. Que esas personas estén con conocimiento, entrenadas, para que entiendan la responsabilidad que tienen en el aseguramiento de la carga, Víctor. Esa es la historia que no se ve. Que no se ven porque tampoco se entienden conceptos como son esas fuerzas dinámicas que yo mencioné al comienzo, esas fuerzas estáticas, en donde tiene que conocerse muy bien cuáles son esas fuerzas dinámicas en una carga suelta, en una carga contenerizada o en una carga en un buque. Y son diferentes fuerzas de gravedad de acuerdo al movimiento de esa unidad de transporte, sea frenando en reversa, volteando a la derecha, a la izquierda. Esas fuerzas dinámicas pueden incluso duplicar el peso de esa carga, y eso es lo que justifica, o eso es lo que hace que sucedan esos accidentes. Cuando yo llevo, por ejemplo, una niñera, no sé, Víctor, cómo le digan a los vehículos que llevan, a los remolques que llevan con vehículos, niñeras le decimos en Colombia, o nodrizas, no sé cómo le digan, Víctor. Pero cuando serían mulas, ¿no? Las conocen como mulas en algunos patios. Pero cuando llevan vehículos, esas mulas que llevan los vehículos. Madrinas. Perdón, las madrinas, perdón. ¿Madrinas? Sí, aquí le llaman madrinas, los que llevan vehículos. Bueno, en Colombia le decimos niñeras, en Perú creo que le dicen nodrizas. Quería hablar de madrinas cuando vamos en una madrina llevando también un determinado número de vehículos. Muchos accidentes suceden en Colombia solamente con frenar. Ni siquiera va a 20, 30 kilómetros y ya el solo hecho de frenar y esquivar una moto, voltear a la derecha y hacer ese movimiento simultáneo de pasar un policía, de frenar, de esquivar, ahí ya puede hacer que un vehículo, si no está bien asegurado, caiga sobre el asfalto, y ha sucedido en Colombia. A eso me refiero con esta diapositiva de fuerzas dinámicas en el transporte. Y sumado a estas historias que no vemos, cuando empecé esta actividad de ir a las empresas a asesorarlos, recibo una llamada, otra historia, que les voy a contar la historia de Marco, para poder profundizar en esta problemática. Recibo una llamada de una empresa, un generador de carga, un exportador. No era mi cliente, pero me dice, Milena, me dicen que tú me puedes ayudar, estamos teniendo muchas reclamaciones, estoy a punto de perder un cliente, necesito que nos digas qué estamos haciendo mal, algo está sucediendo, nuestra carga no llega bien. Yo pido la información del packing list para que yo pueda tener medidas, peso, dimensiones, conocer ese producto que van a exportar. Hago todo el análisis y confirmo al exportador, le digo, mira, yo estoy en Bogotá, yo considero que tengo que irme hasta tu planta, que es en Barranquilla. En Colombia estamos hablando de irnos del centro del país a la zona Caribe, son 45 minutos de tiempo de vuelo, pero hay toda la planeación del viaje para ir hasta la planta. Yo decido ir y le digo al cliente, yo necesito estar allá, voy a estar en un cargue, voy a llevar los elementos que pude analizar que te van a servir. Llego al hotel, me llaman y me dicen, no, mira, el camión no ha llegado, estaba programado para las 6 de la tarde, lo vamos a pasar a las 10 de la noche. No hay problema, para eso vine, aquí estoy pendiente, me llaman. Por fin llega la hora, yo tengo mi asistente, nos vamos las dos, somos dos mujeres estibadoras, y nos vamos a ese lugar de cargue. Cuando llego, no había nadie, Víctor. Y el conductor, no sé si pasa lo mismo que en México, el conductor parquea la mula y se va a descansar y como quien dice, cargue y yo mañana vuelvo. Algo así sucede aquí en Colombia, entonces ni siquiera estaba el conductor y yo buscando personas que estuvieran de la empresa o alguien me estuviera esperando para hacer ese cargue y nadie. Cuando veo a alguien ahí que está del aseo, barriendo, y digo, mira, yo soy Milena Jiménez, vengo de Cargoc, vamos a hacer el cargue de este contenedor. Y me dice, sí, nos avisaron, aquí tiene el contenedor, aquí está la carga. Y yo le digo, ¿dónde está el señor? ¿Dónde está la persona que nos va a acompañar en esta actividad importantísima? Bueno, entonces me dice, doña, así en la costa, doña, son las 10 de la noche, la persona está en su casa durmiendo. Y yo, Víctor, yo decía,
¿cómo puede pasar una cosa de estas que yo hago todo ese esfuerzo de venir y la persona responsable, que se supone que le está doliendo ese problema de perder un cliente, no está? Y lo que sucede es que le terceriza la operación a un operador logístico. El operador logístico, pues no sé qué cree sobre ese proceso, pero tampoco le doy la importancia, Víctor. Y ahí es donde yo aseguro que está olvidado, que no está atendido. Y de un momento a otro, dice el señor, el que está haciendo el aseo, empieza a gritar, Marco, Marco, Marco. Y yo, por lo menos ya llegó alguien, ¿no? Ya llegó Marco. Cuando veo a Marco llegando alto, todo con una buena disposición, doña, ¿qué necesita? Aquí estoy, ¿para qué le sirvo? Y yo miro al señor y era el vigilante, Marco. Y yo, ok, Marco, es que necesito un apoyo, necesito una fuente de aire para poder inflar unas bolsas. Y entonces, cuando llega Marco y me dice, no, aquí estoy, yo le ayudo. Entonces, esa es la imagen que está ahí, esa imagen a mano derecha es Marco, el vigilante, que ese día me ayudó en la instalación de las bolsas inflables en un cargue que se supone que era urgente. Ahí es donde no estamos atendiendo ese eslabón, Marco. Vamos a puertos y la persona está con el vestuario que no está apropiado, está escribiendo sobre papel, no tiene la digitalización de los datos sobre el cargue. Algunas personas están amarrando la carga incluso con falta de los guantes o los elementos necesarios para que esté seguro ese amarre. Entonces, eso es lo que busco con esta diapositiva de historias que no se ven. Y por qué afirmo, repito, de que no estamos atendiendo esta actividad crítica en la cadena de suministro, Víctor. Wow, impresionante la historia que nos contabas hace un momento, y sí fue de hecho esa charla, lo recuerdo, que tuvimos tú y yo inicialmente sobre el evento desafortunado, ¿no? En el año, ya hace más de 10 años, en la cuestión del, pues mal manejo, no hay otra palabra, mal manejo y una falta de profesionalización en el tema de la logística, que culminó en un desafortunado evento que fue la fatalidad con esta familia, que definitivamente con una sola fatalidad que existe, yo creo que es muchísimo, ¿no? No vale la pena el tema de no conocer o desconocer y no utilizar esa herramienta. Yo creo que tú haces, a mí me parece una fantástica tarea, no únicamente por el tema de elevar la competencia logística del país, sino también por lo que acabamos de escuchar. O sea, son elementos, ya nos expones acá dos elementos, uno de ellos que terminó en una tristísima circunstancia, y el otro elemento es un elemento de darle la atención y la profesionalización, vaya, no encuentro otra palabra, a circunstancias que deberían de estar involucradas como factores de seguridad que están directamente relacionados con vida o muerte prácticamente, ya lo vimos acá. Entonces también parece una magnífica tarea la que tú haces. ¿Qué es lo que tú consideras que las empresas, Milena, deben de atender en este eslabón perdido? ¿O qué podemos hacer nosotros como logísticos en este tema? Sí, creo que es importante que todos, cuando identifiquemos alguna problemática, también es necesario las propuestas y el qué vamos a hacer. Básicamente es tomar acción. Yo te agradezco este espacio porque es el ideal para que yo pueda divulgar esa preocupación que tengo, poder crear conciencia y poder llamar la atención de esos gerentes de abastecimiento, de esas empresas manufactureras y de esos operadores logísticos y portuarios que deben prepararse en este proceso de aseguramiento de carga. Entonces, las propuestas las tengo muy resumidas, básicamente las resumo, pero tú dijiste algo al comienzo de nuestra charla, y es que, como para dejar un poco la tristeza de esas historias que le conté, vamos a hacer esta actividad relacionada con esas propuestas que queremos hacer. El camino no es fácil, hay mucho por hacer, básicamente es el mensaje que quiero dar con esta diapositiva, pero tú tienes un programa académico ahora en mayo, que deseo, que entiendo que lo estás promocionando, para que podamos muchos poder participar y estaré en primera fila. Y la actividad es la siguiente. No sé qué vamos a darle a la persona que acierte este laberinto, Víctor.
Mira, vamos a darles, si te parece, el 50% de participación, descuento del 50% al evento que estamos organizando para este 7 de mayo. Es un curso en línea de gestión logística. Y para que se den una idea, creo que ahorita me estaban comentando que el costo en Colombia, estaríamos hablando, si no me equivoco, por equivocarme, son de 350,000 pesos, según lo que me explican acá. Entonces sería la mitad de eso lo que tendría que pagar. Acá en México son 1,960 pesos lo que habría que pagar. En referencia a dólares son cerca de casi $100 lo que tendríamos que pagar. Pero hay un descuento del 50%. Pero vamos a escuchar qué preguntas nos tienes y vamos a ver quién se hace. Entonces vamos a hacer el sorteo con este laberinto en donde vamos a contar 15 segundos y la persona que primero escriba el camino a elegir, que no es fácil, repito, vamos por el camino 1, el camino 2 o el camino 3, y voy a empezar a contar los segundos desde ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Quién da la respuesta, Víctor, correcta? ¿O qué respuesta está? ¿Quién fue el primero que respondió y qué número dio? Pues mira, tenemos aquí la respuesta de Alberto Pérez con el camino número 2. ¿Qué me dices tú? ¿Está en lo correcto o no? Equivocado. Bueno, no llega a buen puerto con esa respuesta, no llega a buen puerto. Ahí tienen ya por lo menos una por descarto, ¿no? Tenían ya una opción que no es la correcta. Ya les queda más fácil, Víctor. Participar, ahí queda la opción 1 y 3, entonces pues nos queda claro, ¿no? Lo escogió Mario Alberto Pérez Bernal, la número 2, y esperemos que alguien pueda responderlo, ¿no? ¿Cuál es la opción? Entre la 1 y la 3. Es la 1 o la 3, ¿no? Ya como les digo, por descarte. Por descarte ya quedan esos ahí definitivamente como opciones. Es que es un laberinto complicado. Así como la problemática que tenemos, las propuestas que les voy a dar, es un camino difícil, pero lo vamos a lograr regionalizando las ideas y logrando unirnos todos los países en Latinoamérica para lograr atender este eslabón perdido de la hastío y sujeción de la carga. No puede ser, Mariela. Mariela Medina dice número 1. No. Pues más fácil todavía, ¿no? Yo no puedo creerlo. El que primero escriba. El primero que escriba ya la opción que queda. Ya, pues, le quedó fácil. El que primero escriba. Y dice Mariela, bueno, pues entonces la 3. Bueno, ya, Mariela. Ganó Mariela. Mariela es fácil. Dijo, bueno, si no es la 2, si no es la 1, me voy por la 3. Es correcto, ¿no? Es correcto. Nos ponemos en contacto con Mariela para hacerle llegar la forma en que pueda participar. Muchas gracias, Mariela, por participar. Y seguramente le resultará de interés, ¿no? El tema que estamos por concluir. Seguramente también será de interés el curso que vamos a tomar. Y pues bueno, muchas gracias, Mariela, por participar. Milena, siguiendo el curso de lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿cuál es el futuro de los estibadores entonces en América Latina? Bueno, como te decía, el camino no es fácil para resolverlo. Yo tengo estas 6 propuestas, que en resumen es, como lo decía antes, el talento humano. Logística está teniendo muchos cambios. Creo que tú más en Tijuana, siendo esa plataforma internacional en logística en México, veo que el talento humano nunca va a dejar de necesitarse en logística, a pesar de que ya sabemos que hay robots que están haciendo el alistamiento de los pedidos, que están esos drones haciendo los inventarios, que algunos vehículos ya están autónomos, que ya no hay conductores, ya no hay choferes, pero sí hay unas oportunidades como es esta actividad estiva y sujeción de la carga que definitivamente necesita ese talento humano profesionalizado. Y de ahí al llamado que hago
a asociaciones en logística que sé que hay en México, o a través de Chain Solutions, que podríamos lograr esos programas de formación en este tema, o a través de las universidades, que pudiéramos darle una categoría de acuerdo a las competencias o al nivel educativo de las personas que están involucradas en esas actividades de aseguramiento de carga. En donde, después de conocer a todas estas personitas en ese trabajo que llevo 5 años realizando en los diferentes puertos de Colombia, o en las empresas, o en las grandes plataformas logísticas, bodegas, en donde están cargando sus contenedores, o donde están cargando sus furgones o remolques, veo que no hay un trato digno a esas personas, Víctor. Por lo mismo, porque no son conscientes de la responsabilidad que les estamos entregando de nuestra carga, nuestros inventarios, a personas que no están formadas, a personas que no están capacitadas. Entonces, considero que sí debe haber en la región, en Latinoamérica, debe haber una asociación de estibadores. ¿Por qué yo llamo estibadores? Ya les expliqué. Para mí, la palabra que realmente reúne ese propósito de colocación, distribución, protección y fijación de la carga, en donde los estibadores pueden tener diferentes niveles de exigencia en su formación, y pueden ser, como bien lo manejan en España, que son cargadores, pero son técnicos, están preparados, o son estibadores técnicos, o son estibadores profesionales, o son especialistas, como lo son las personas que hacen la estiba de los buques. También considero que es necesario trabajar en legislación, Víctor. En Colombia no existe legislación. Hasta ahora estamos en el trabajo de lograr escribir, tener reglas sobre el tema, para que puedan las empresas generadoras de carga exigirle a su transportador o exigirle a su operador logístico el correcto uso de esos materiales necesarios en la estiba y la sujeción de la carga. Entonces, la legislación es fundamental. Yo no sé, Víctor, si en México tengan ustedes legislación relacionada con el tema, Víctor. Hay una legislación, pero definitivamente, Milena, lo que mencionas es que la legislación o estas normas que se dictan de manera constante, yo he visto una tendencia por demás que va increciendo, que se va incrementando acá en México en cuanto a la normatividad de la función logística. Por darte un ejemplo, el tema del doble tractor, el doble camión o el doble articulado que le llaman acá en el transporte terrestre, apenas ha sido sometido a una normatividad, es decir, la característica que debe de llevar este vehículo, la velocidad a la que debe de ir, las características de la unión, de los aditamentos que se utilizan para la unión. Estoy hablando de apenas hace 4 o 5 años. Entonces, antes de eso no había una normatividad. Entonces, qué bueno que hasta donde yo sé, se dio este tema ya de la normatividad, pero va en función de, quiero yo, lo que tú estás mencionando. Darle un aspecto de dignidad a la cuestión, y también darle un aspecto de legislación aunado con el tema técnico y sobre todo tecnológico, cómo pudiera ayudar a resolverlo. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo. Sí va en ese rumbo, en el rumbo en el que estamos haciendo algo, pero creo que falta todavía mucho. Igual en Colombia estamos trabajando con una organización que se llama Incontec, y hago parte del comité técnico, en donde estoy ayudando en esas normas de control de carga, de sujeción, y estamos también pues invitando también a México a que pudiera acompañarnos en ese comité, que pudiera ser regional. O sea, yo creo que no tiene que quedarse solamente en un país, sino que pudiéramos en conjunto un trabajo de todos en función de la seguridad de la carga, de la seguridad en las vías, para evitar lamentables pérdidas humanas y también la pérdida de competitividad de nuestros países. Para nadie es un secreto que hacemos un esfuerzo grandísimo, las empresas que producen, las empresas que son manufactureras y que llegan a lograr un negocio en el exterior, y eso es la alegría, y hacemos todo un esfuerzo, pero la parte más crítica, importante en ese transporte, ya sea local o nacional, y después viene la parte internacional, la descuidamos y todo se pierde, todo ese esfuerzo se pierde. Entonces, ahí es donde vuelvo y insisto en esa capacitación, pero sin legislación es muy difícil. Esto es básicamente el mensaje que quiero dar, y me alegra que México ya esté empezando, y esperaría que otros países de Latinoamérica que si nos acompañan hoy o nos escuchan posteriormente, porque yo sé que esto va a quedar grabado en tu canal, puedan
revisar esos temas en cada país y poder hacer una propuesta conjunta como región. Lo otro es que, volviendo al tema del talento humano que ya les había mencionado, una de las cosas que también quiero lograr con estas propuestas es elevar el nivel de las personas que están responsables del cuidado de nuestra carga, en donde no puede suceder que en Colombia les sigan diciendo a esas personas braceros, operarios, coteros en algunas ocasiones, cuadrillas. Creo que eso ya es unas palabras que yo no quisiera escuchar más en mi país y esperaría que en México lográramos también y los demás países que logremos elevar el nivel y hablemos de estibadores profesionales. Básicamente es lo que quisiera como adicionar a mi propuesta de capacitación a ese talento humano. Importante el gobierno. Sin el gobierno que también haga esa divulgación de esa normatividad y que exija en nuestras vías sobre el tema de aseguramiento de carga, es donde en Colombia, nosotros tenemos el Ministerio de Transporte, yo no sé si en México también, pero yo creo que tienen que adicionarle logística, en donde cabe perfectamente, si no un ministerio, un viceministerio que nos está ayudando en toda esta problemática de pérdida de competitividad por no tener ese proceso controlado en términos de legislación, formación, exigencia, control en las vías, como ya lo está haciendo España. No sé si Víctor sabes que ya existe el policía de la carga, el policía que no solamente está pendiente del cumplimiento de las reglas de tránsito, sino que ya también está el policía de tránsito, pero responsable de controlar la sujeción correcta de la carga para evitar accidentes en las vías. Y por último, la última propuesta es tecnología. Sabemos que ya la pandemia nos ha entrado a unos cambios de verdad que impresionante todo lo que se ha ocurrido en un año, en donde ya estamos viendo cosas de logística que uno podría preocuparse y decir, ¿y nosotros qué vamos a hacer si ya todo se está automatizando y ya hay robots que están haciendo muchas tareas que nosotros hacíamos, pero eran tareas que, como tú lo decías en alguna charla que yo te escuché, Víctor, tú decías algo que yo estoy de acuerdo contigo y es tareas que no agregaban valor. Y eso es lo que más me encanta de tu propuesta, Víctor, cuando hablas de que lo que hagamos los profesionales en logística tiene que agregar valor. Y entonces, ahí es donde se generan esos retos y esas iniciativas que tenemos que hacer realidad, en donde no es que nos vayan a reemplazar, yo no creo en eso, yo creo que logística es el sector que más demanda recurso humano, pero ahora lo está exigiendo capacitado, formado. No podemos ser tan básicos en nuestra función, en este caso hablando de aseguramiento de carga. Ya estamos viendo impresionante ya el acuerdo de Tesla con Portliner, una empresa holandesa donde ya están fabricando barcazas eléctricas, autónomas, cero tripulación, cero emisiones, va con 280 hasta 350 contenedores para distancias cortas. Entonces ya, claro, las personas que estamos empezando esta carrera profesional en logística o en comercio exterior, podríamos estar temerosos de, ¿y aquí qué va a pasar? O sea, ya que nosotros a qué nos vamos a dedicar. Yo les quiero decir a quien nos escucha, es que este proceso que del cual hablo con tanta pasión y que yo quiero invitar a que se animen a estudiar y a participar en estos procesos de carga de mercancías cumpliendo con normatividad, es el proceso que más va a demandar gente, porque el robot hace las cosas que por inteligencia artificial ya les tenemos programadas, pero las cargas son tan complejas, son tan diferentes en su forma, en su geometría, en su peso, en sus dimensiones. La misma unidad de transporte tiene sus restricciones. Eso no lo va a saber un robot, eso lo vamos a saber nosotros los humanos. Entonces ahí es donde hablo de esos retos, en donde quisiera compartir esta diapositiva. A mí me encantó, la vi hace una semana, Víctor, y yo decía, algunos de los logísticos podríamos estar un poco preocupados, y es, aquí todavía contratamos humanos. Yo creo que nosotros en el 2030, 2050, vamos a estar con esos amigos
haciendo nuestra labor profesional, pero cada uno tendrá un rol. Y básicamente lo que yo quiero mostrar ya para finalizar mi charla, en lo que son esos retos, esa perspectiva que tenemos nosotros en la cadena de suministro, en la gestión. Entonces, Víctor, eso era como lo que quería mencionarte, pues quisiera como compartirte por último unas estadísticas, porque para que apoyen también esta problemática. Son estadísticas que no están con el transporte terrestre, son estadísticas que son de la Organización Marítima Internacional y que fueron las que permitieron generar unas normas que ya tenemos de referencia para lo que es transporte marítimo, porque antes teníamos el código de aseguramiento de carga peligrosa, pero ahora tenemos aseguramiento de carga general. Entonces, estas estadísticas que les voy a presentar aquí a continuación habla claramente del daño de las mercancías, que es un 25% que se confirmó de las averías o de los siniestros que hay en los barcos o en la travesía marítima. Se confirmó que el 25% de esos siniestros están definitivamente asociados a la mala estiva de la carga. Entonces, ya los otros son por problemas de humedad, que también es un tema que yo atiendo con algunos clientes, y tenemos la pérdida de mercancía, cuando ya se pierden contenedores y caen de los buques, o robos, entre otros. Entonces, es una estadística que quería compartirles. Y por último, quisiera invitar con la siguiente diapositiva, quiero invitarle con la siguiente diapositiva a mujeres que como yo quieran volverse estibadoras. Creo que tenemos que inspirar a que esta función no solamente tiene que ser realizada por hombres. Yo lo he demostrado en 5 años, en donde yo pues tengo una cualidad, y es que aguanto mucho calor, Víctor. Entonces yo me puedo meter en un contenedor de 40 grados y no sufro. Es tanta mi pasión que yo, muchos a veces allá en los puertos me dicen, doña, sálgase, y yo estoy emocionada buscando que esa mercancía quede súper bien asegurada y llegue perfecta. Entonces, esta es la razón por la cual estoy incluyendo esta diapositiva, y es que se animen esas colegas mujeres que nos estén oyendo hoy a mirar ese otro proceso, esa otra actividad logística que es la estiva y la sujeción de la carga, Víctor. Y esta es como con lo que termino mi charla. Y pues por último, tengo una última diapositiva que la presento al final, ya para terminar, Víctor, y es básicamente invitarlos también a que celebremos el 26 de abril. Es los 65 años de la creación del contenedor, en donde, como dijo Mark Levinson, el contenedor hizo pequeño el mundo y la economía grande. Entonces también deseo invitarlos al lanzamiento de mi canal en YouTube el 26 de abril con la historia del contenedor contada por mí. Entonces, termino con eso mi charla, mi intervención. Quedo muy atenta a las preguntas, a las dudas. Y de nuevo, muchas gracias por este espacio. No te imaginas lo importante que es tener la oportunidad de compartir experiencia y conocimiento. Porque yo creo que el conocimiento, como siempre lo he dicho, tiene el poder de crear valor tangible. Es mi frase para terminar mi intervención, Víctor. Muchas gracias. Oh, wow, mucho para un bloque al final. Oye, vamos a empezar por el principio, porque hice varias anotaciones acá. El tema de la dignificación que tú mencionas, Milena, en el tema de los profesionales, y quiero empezar por ahí. A mí me parece un tema fuerte porque a veces nos referimos inclusive para los choferes de camiones, acá le llaman choferes. Los choferes de los camiones nos referimos como el chofer, a veces como siendo a lo mejor un segundo elemento, un segundo personaje dentro de la logística, cuando es el principal elemento, cuando se están moviendo mercancías. Y sobre todo deben de contar estos elementos con unas características exclusivas precisamente de estos personajes. ¿A qué me refiero con esto? Es que acá en México, por lo menos, cuando tenemos algún chofer, se hace precisamente hincapié en que el chofer tenga estos conocimientos sobre cómo inclusive hasta ser un mecánico para poder arreglar los camiones.
lo cual no vemos en el movimiento de personas, en los choferes de los, no por demeritar a los choferes de personas, pero vaya, los choferes acá tienen que saber de cómo arreglar su propio camión. Tienen unas características muy particulares en cuanto a los climas, en cuanto a su rutina. Y definitivamente son personajes que están dentro de la cadena de suministro que conforman la parte principal del movimiento de la carga y sin dejar de lado el tema humano, ¿no? El tema humano de que son personas y que tenemos que nosotros también buscar por el crearles valor hacia la tarea que ellos realizan. Entonces yo creo que lo que tú haces en el tema de la profesionalización va en función también de la competencia que se puede dar al momento en que llegue la tecnología y la parte humana de estos choferes entra en juego precisamente también en la competencia, porque seguramente se dará una competencia en la que las máquinas o la tecnología a lo mejor va a haber áreas en las que no tenga competencia en el área humana del aspecto del chofer. Es decir, podemos estar hablando acerca de cuestiones relacionadas a los valores, por ejemplo, del transporte de la mercancía, de la atención que se pudiera dar, del trato hacia el cliente final probablemente. Y cuando decimos el cliente final, no necesariamente tiene que ser el usuario, sino probablemente el cliente interno. Entonces, todas esas características que tú mencionas en función de la legislación, el trato digno, el tema de la tecnología, son temas que se tocan no nada más en el ámbito logístico y movimiento de cargas, sino todo el ámbito industrial, llámese médico, llámese logístico, llámese educación, llámese energía. ¿Por qué? Porque eventualmente nos va a tocar eso, nos va a tocar como consultores, nos va a tocar que la tecnología tenga que ver con nosotros, nos va a tocar como padres. Y algo que me encontré yo de manera de frente, todo este encierro que hemos pasado, es que el ser humano es difícil ser humano. Es decir, el estar 24 horas en casa con las personas que antes nada más estabas 3 o 4 horas, era un reto. ¿Por qué? Porque tenías que ser humano realmente, tenías que comprender y era ir a la extensión de lo que es un ser humano. El tema de la empatía, el tema de la charla, el tema de hacer sentir mis emociones hacia las demás personas, era un tema complicado. Entonces, seguramente no vamos a hacer el tema de la empatía probablemente todo el día en el tema logístico o el tema de las emociones, pero sí definitivamente tenemos que hacer brillar a la parte humana, que probablemente durante muchísimo tiempo nos han dicho, no, lo más importante es la parte técnica y la parte matemática y la parte del cálculo, y nos hemos alejado probablemente del tema humano, que ahora tenemos que hacerlo brillar. El tema humano, por ejemplo, estamos hablando de habilidades humanas como la resolución de conflictos, como el tema de la apreciación de las otras personas, de la empatía, que ya lo había mencionado. Te agradezco muchísimo, Milena, la participación que nos haces. En el tema, me voy por partes porque así soy yo, mi naturaleza humana es así. El tema del comité regional me parece una magnífica idea. Es un tema que va por mucho, tanto desde la perspectiva externa. Cuando digo externa es que, vaya, no se busca el interés guiado, vaya, del ámbito gubernamental. Es decir, porque el gobierno dice esto, tenemos que decir esto, otra cosa, ¿no? Sino verlo desde la perspectiva legítima de lo que buscan las empresas y lo que buscan los personajes que están dentro de esta industria. O sea, a mí me parece una magnífica idea. Yo estaría encantado de que aquí hubiera algo en relación a Colombia, a Honduras, a Panamá y que se pudiera hacer algo en conjunto. Ya lo hemos platicado en algún momento. Y el otro tema es el tema de la unión de mujeres estibadoras. Yo no soy candidato para el tema de meterme a los contenedores, yo no aguanto mucho el calor. Estoy en la playa, probablemente con una bebida en la mano, sí, estoy ahí. Pero el tema de contenedores y lo que yo he visto y vivido dentro de los contenedores, no soy un candidato. Entonces, es un tema muy interesante. ¿Cómo pueden ser parte las personas que nos están escuchando, las mujeres, por ejemplo, ser parte de este proyecto de mujeres estibadoras? La idea no es tanto como hablar de género, porque de hecho no me gusta mucho. Yo no siento que en logística haya problemas de que hombres o mujeres, yo no siento eso. De hecho, me siento muy consentida precisamente por ser una de las pocas mujeres que estamos en esos procesos de aseguramiento de carga. Pero lo hablo es porque como veo tan pocas mujeres en ese proceso, creo que es precisamente por la falta de información de cuál es ese rol que vamos a tener siendo estibadoras, pero no es tanto por un tema de género, no, yo no creo que en logística exista eso. De hecho, la mayoría de las personas con las que trabajo hoy en día, que son mis clientes, yo diría que un 70% son mujeres en Colombia. No sé qué pasa en México, pero yo miro mi celular y las veo, y yo hoy hablé con Karen, con Carolina, con Sonia, y yo,
¿y qué está pasando con los hombres? ¿Dónde está? Y Marco, ¿no? Marco, tú sabes que Marco no puede faltar. entonces básicamente es eso, ¿no? No tanto por género, sino porque sé que las mujeres de pronto desconocen esta actividad logística por lo antes mencionado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo estoy con el propósito contigo, Víctor, a través de tu gran empresa, Chain Solutions, o con la Asociación de Profesionales en Logística, que pudiéramos hacer un programa para llegar a lograr los primeros 100 estibadores profesionales, sean mujeres, sean hombres, no importa, pero esa sería mi meta y si la logro contigo y con esas personas que ustedes son especialistas en docencia, yo no lo soy, yo he hecho mi tarea un poco irresponsable porque la verdad valoro mucho este trabajo de ustedes como docentes, pero necesitamos gente que esté creando sus programas de formación y que tengamos esa meta de número, 100 estibadores en la región, en Latinoamérica, a través de un programa creado con ustedes, los especialistas docentes, que pudieran ayudar. Yo he hecho un trabajo, pero son 5 años, que lo mío es mínimo, mi cuota es mínima, pero si ya se unen más a ese propósito, lo vamos a lograr, Víctor. Excelente, excelente. Pues mire, yo creo que hay maestros que son de vocación y hay maestros que son natos. Yo la veo a usted precisamente con esa figura y ojalá que tenga la oportunidad de poder compartir más de lo que sabe y las intenciones que tiene Milena, porque son muy dignas. Por último, el tema del 26 de abril. Entonces, lanza usted su canal el día 26 de abril. Se celebra también el tema del contenedor. Por favor, manténganos al tanto con el tema de su canal. Aquí seguramente lo vamos a compartir aquí en nuestras redes sociales con muchísimo gusto y seguramente vamos a ser parte ahí, amigos, de nuestro canal a su canal para con mucho gusto hacer una cooperación y una intención en conjunto para poder lograr cosas que a veces, pues solitos, a veces no podemos lograr tan rápido, pero yo creo que con su ayuda sí va a ser fantástico. Milena, pues yo invito a la gente que si tiene alguna otra pregunta, comentario final, ya estamos a punto de despedir el programa. Le agradezco muchísimo, Milena, su participación. ¿Desea usted agregar algo, Milena? No, quiero adicionar algo que también te escuché en alguna charla, Víctor, que tú decías que ahora estamos con la regionalización en la cadena de suministro, porque ya todo lo que está sucediendo en el mundo está haciendo que nosotros estemos tratando de que nuestros proveedores estén más cerca. Y esos proveedores van a estar en nuestra región y eso también nos crea unos retos importantes, interesantes. Entonces, de ahí a que la regionalización haga que trabajemos en conjunto, un trabajo conjunto de todos los países en Latinoamérica, vamos a tener mejores resultados. Y una propuesta que yo he dado en otro foro de logística y es, yo considero que tenemos que crear nuestra nave logística. Una nave logística, en España le dicen nave a las bodegas. Nave logística, hablando de ser futuristas, en donde sea una nave logística absolutamente dotada con toda la tecnología que se requiere para dar esa formación. No puede ser una formación que sea de escritorio, que sea virtual, tiene que ser una formación de campo, Víctor, y a eso quiero también, termino mi intervención diciendo, construyamos esa nave logística juntos, busquemos los inversionistas, no sé si sea en México, sea en Colombia, donde tenga que ser, pero que sea a la vanguardia de esas nuevas tecnologías, que nuestros chicos, nuestros profesionales puedan realmente vivir esa experiencia logística. Con eso termino, Víctor, y muchas gracias nuevamente por la invitación y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Hombre, Milena, muchísimas gracias. De nuevo, cada que usted menciona un bloque de algo, sale otra idea más, ¿no? Entonces, esto está fantástico. Les agradezco a todos muchísimo, a Mario Alberto por sus comentarios, a Mariela también por sus comentarios y sobre todo a gente que nos visita desde España. Sandra Romero nos visita desde España, nos dice felicidades, muy interesante, un rol muy importante dentro de la cadena de suministro. Qué bueno que dos
de los 3 comentarios que hay son precisamente de mujeres, tema muy, muy importante. Y sobre todo, pues ojalá que podamos tener otra charla pronto, Milena, y otra charla en la cual involucremos ya acciones a lo mejor concretas de qué podemos hacer para trabajar en conjunto, ahora que nos da la oportunidad la tecnología, dicho sea de paso. Yo creo que podemos unir en una inteligencia colectiva temas que están relacionados con interés, sobre todo un interés que está basado en la legítima avance y progreso moral de las personas y sobre todo progreso para nuestros países americanos, latinoamericanos y del mundo, ¿por qué no? Entonces le agradezco muchísimo, Milena, muchísimas gracias. No se vaya usted, la voy a pasar a la antesala, la voy a despedir como se merece en un minuto. Gracias. Ahora, muchas gracias. Dejamos Gracias. a Milena aquí. Gracias a ustedes. Y yo los invito a ustedes a que nos veamos en la próxima edición de esta Web Talks. En la próxima edición tendremos seguramente otro personaje interesante con otro tema muy, muy interesante. Muy atractiva la charla de Milena. Síganla en sus plataformas. Ella la pueden encontrar así como Milena Jiménez en LinkedIn. Y definitivamente son de alto valor los contenidos que ella comparte. Los esperamos a todos ustedes en la próxima charla. Vamos a conectarnos con Mariela para hacerle llegar su descuento de su curso para este 7 de mayo en la gestión logística. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Estamos a sus órdenes. Compartan esta edición más de Web Talks y esperamos verlos en la próxima emisión. Mi nombre es Víctor García de Chain Solutions. Nos vemos pronto. Muchas gracias.